entrar, hermanos, en la clase en esta noche para continuar, hermanos, el tema de la justificación, que es el tema que hemos iniciado, hermanos, que estamos llevando en los martes, y esperando que por medio de esta clase, hermanos, podamos nosotros comprender nuestra condición. Primeramente, Dios quiere que nosotros entendamos eso, pero también que podamos reconocer a Dios, valorar el grande amor de Dios, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. Creo que hay mucha gente que escucha de Dios y del sacrificio de Cristo, pero no es más que un sacrificio para muchos, algo que sí se puede tomar en cuenta, pero no se comprende, hermanos, el valor que tiene la obra salvadora del Señor por medio de su Hijo Jesús. Así que en esta clase estamos buscando comprender, ¿verdad?, los términos bíblicos que tenemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, como la palabra justificación. Hay muchas palabras, ¿verdad?, como la salvación, la santidad o la santificación, que suenan parecidos, y sí, son cosas, ¿verdad?, que hace Dios en nosotros, o la obra de Dios en nosotros. Pero todo eso, hermanos, tiene una explicación, una raíz, un porqué. Está en la palabra de Dios, y por eso es importante que podamos nosotros conocer estas verdades bíblicas, para que sepamos, ¿verdad?, lo que estamos creyendo y lo que estamos esperando, ¿verdad?, de Dios. Así que en esta noche vamos a entrar en la palabra del Señor. Les voy a invitar, hermanos, que busquemos allá en el libro de la primera carta a los Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios, en su capítulo 6, hermanos, y ahí vamos a tener, ¿verdad?, esta lectura como una introducción al tema de la justificación. ¿Sí? Hay bastantes textos, bastante lectura, hermanos, que habla sobre el tema de la justificación de diferentes ángulos. La palabra del Señor nos habla esta palabrita, ¿verdad?, que estamos explicando, ¿verdad?, en estos días, y que tiene que ver con nosotros, con nuestra salvación. Así que vamos a buscarlo, hermanos. Es primera de Corintios capítulo 6, su verso 9 al 11. Gloria a Dios. Y aquí en este texto, hermanos, vamos a identificar la palabra también, ¿verdad?, justificación. ¿Sí? Esa palabra está en el texto y tiene que ver con todo lo que va a hablar en este momento. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y así le damos una lectura a la santa palabra del Señor para dar principio al tema, ¿verdad?, en esta hermosa hora. Amén. Si ya lo tienen, glorifique el nombre del Señor. Aleluya. No se calle, adore a Dios. Amén. Reconozca que Él es el que nos ha dado la vida, y hoy un día, hermanos, más, ¿verdad?, y van pasando los días muy rápidos, y Dios nos ha dado este tiempo. Amén. Vamos a darle una lectura ahí en la pantalla, ¿verdad?, para aquellos que puedan leerlo, hermanos. Ahí está. Dice la palabra en 1 de Corintios 6, 9 al 11. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al Señor. Oramos al Señor. Padre, adoramos tu nombre, Padre Santo, en esta hermosa noche, Padre Celestial, que nos das una vez más, Señor, que tu Espíritu Santo, para que nos ayude a entender, Señor, lo que vamos a
explicar, Padre Santo. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, Señor, que podamos razonar lo que leemos, que podamos comprenderlo con nuestra mente finita. Ayúdanos a comprenderlo, Padre Celestial. Te pido que tú, Señor, obres, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, en nuestras vidas, para que podamos valorar, amarte más, servirte mejor, Señor, y entregar todo nuestro corazón a ti, Padre mío. Ayúdanos a comprenderlo, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya el corazón. Toca las vidas, Padre Santo. Haz tu voluntad sobre nosotros en este lugar, Padre mío. Llénanos de ti, Padre. Hemos venido para buscar tu rostro. Hemos venido para buscar tu presencia. Hemos venido para encontrarnos contigo, con nuestros hermanos, Señor. Pero también encontrarnos, Señor, alabado sea tu nombre, con tu presencia, Señor, en este lugar. Por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio, Señor, del amor que has puesto en cada uno de nosotros para con nuestros hermanos. Bendito Dios, glorifícate, magnifícate, Señor. Alabado sea tu nombre. Que este pueblo te alabe, que este pueblo te adore, Señor. Por la misma esencia de poder estar aquí, te exalte, Señor, en esta noche. Te lo pido, te adoro, te alabamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hemos estado viendo, hermanos, en este tema desde el principio, hablando de la justificación. Hemos explicado, aleluya, algunos puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta en el camino de la obra de Dios. Dios hizo, hermanos, su obra de una manera maravillosa, de una manera, hermanos, no tan simple, ¿verdad? Porque vemos cómo Dios llama primeramente, ¿verdad?, a un pueblo. Después que el hombre cayó en el pecado, Dios llama a Abraham y allí inicia, ¿verdad?, un pueblo de Dios. ¿De dónde iba a nacer Jesús, verdad? Porque por medio de los judíos, de los hijos de Abraham, hermanos, vino la promesa, vino Jesús, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo fue judío. Amén. En nacimiento nació, ¿verdad?, en esas áreas, ¿verdad?, donde el pueblo de Dios se estableció, y hasta el día de hoy se le conoce como la Tierra Santa, ¿verdad?, que es Jerusalén, Israel. Entonces, hermanos, hemos visto, hermanos, amén, que Dios en todo esto hizo un plan. Creo y hemos dicho que Dios no hace las cosas improvisadamente, porque Él conoce todo, Él sabe todo. No tendría que reparar nada, porque todo lo que Él hace es correcto, es lo que tiene que hacer. El hombre es el que ha resultado, amén, rebelde, ha resultado, hermanos, amén, pecador, ¿sí? Así que como pecador nosotros de verdad que lo somos, ¿verdad? Nos hemos hecho pecadores porque hemos violado la ley de Dios, hermanos, pero en nuestra naturaleza, según esta palabra, nos hace ver que el hombre, ¿verdad?, es mentiroso. Dice, sea veraz Dios y el hombre mentiroso. O sea que Dios es santo, Dios es verdad y nosotros mentirosos. Es decir, en todos los términos, por todo lo que Dios nos dio para que nosotros podamos tener la libertad de elección, como lo explicamos en las clases pasadas, existe, hermanos, existió o existe este detalle, ¿verdad?, en el hombre de apartarse de Dios, y hasta el día de hoy casi el hombre piensa que eso de Dios es una cosa punto y aparte. Parece que la gente puede vivir sin importarle Dios y a olvidarse inclusive de Dios. Sin embargo, por medio de su palabra nos damos cuenta que no podremos escapar de Dios, aunque lo neguemos, que no queramos oír de Él, aunque nunca lo quisiéramos recordar en la vida. Vamos a terminar yendo ante el gran trono blanco, como lo vimos, ¿verdad?, el domingo. Sin duda, ese día tendremos que mirar cara a cara a Dios. Así que, hermanos, esto sucedió en cuanto, ¿verdad?, al pecado del hombre. Y hemos explicado un poquito para recordarles, ¿verdad?, que la semana pasada hablamos, ¿verdad?, de la circuncisión.
porque el apóstol Pablo, ¿verdad?, se le dio el evangelio de la incircuncisión. Y esa palabra lo encontramos bastante en la Biblia. Entonces nos damos la tarea de saber qué quiere decir, por qué lo dice así. Exactamente eso, ¿verdad?, lleva el nombre de los gentiles y el nombre de los judíos, ¿verdad? Solamente hay dos personas en el mundo para Dios, ¿verdad? Judíos y gentiles, no más. No hay marcianos, no hay otra cosa, ¿verdad? Solamente o eres judío o eres del resto de todas las naciones. No importa de qué nación seamos, si no pertenecemos a Israel, no somos judíos, pertenecemos a los gentiles en todo el planeta. Así que a estos gentiles Dios le ha placido, hermanos, salvarlos. Dios le ha placido venir y dar a su Hijo para que se salve todas las naciones. Y eso es lo que estuvimos viendo en cuanto a la circuncisión. Eso hace la diferencia entre el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Vimos, ¿verdad?, que Pedro fue al que se le dio, ¿verdad?, esos detalles de explicarle a los judíos el evangelio. Los judíos tenían que ser liberados, hermanos, también de ciertas malas prácticas. Es decir, los judíos se les enseña a dejar el estar judaizando, el dejar las ceremonias que estaban haciendo y que por último, ¿verdad?, se quedaron haciendo las ceremonias y no se dieron cuenta de que debían amar a Dios y no solamente cumplir con requisitos y ceremonias. Lamentablemente hasta el tiempo de hoy hay gente, hermanos, que sigue a Dios de esa manera, solamente por medio de ceremonias o cultos. No hay obediencia, no hay amor, no hay entendimiento. Se acercan a una iglesia, cualquiera que sea, solamente para volverse un poco religiosos y pensar de que de esa manera se sigue a Dios. Bueno, tanto los judíos, hermanos, como los gentiles tenemos un problema. Los judíos se habían propuesto el simple hecho de realizar una rutina de prácticas, de ceremonias que llegó a ser fastidioso para Dios. El Señor mismo lo dijo, porque llegó a hacer sus cultos algo fastidioso, porque no lo hacían de corazón, lo hacían para cumplir. Y esto también Dios nos pide ahora, ¿verdad?, como iglesia. Pero los gentiles, hermanos, también tienen otro problema. Los gentiles estaban bien infestados de dioses ajenos, de prácticas paganas, de todo tipo de cosas. Entonces el apóstol Pablo dedica su tiempo a hablarle a la iglesia para que los gentiles se aparten de sus paganismos, de sus dioses, tantos dioses que tienen los paganos, ¿verdad? En cada país hay dioses, en cada pueblo hay dioses diferentes. Y todo eso, hermanos, el apóstol Pablo habla a la iglesia, a los gentiles, que se aparten de esa práctica que no es agradable a Dios. Mientras tanto que a los judíos les dicen, ¿verdad?, que se corrijan, que dejen de buscar a Dios de esa manera, y que tienen que dejar la ley, y que tienen que dejar de cumplir simplemente ceremonias, como pensando que de esa manera, ¿verdad?, se salvan. Así que son dos pueblos diferentes. Así que el evangelio tiene que ser explicado a los judíos y tiene que ser explicado a los gentiles. Ahora, hermanos, amén, en cuanto a esto, continuando, ¿verdad?, este tema de la justificación, es importante que nosotros podamos saber nuestra condición, ¿sí? Y en este pasaje nos habla, hermanos, amén, de lo que hay con el hombre, el pecado que tiene el hombre, el pecado que tiene que dejar el hombre. Ahora que sabemos que Pablo le está hablando a los gentiles, en este caso, los gentiles, hermanos, practicaban todo tipo de perversiones, todo tipo de cosas paganas, traídos de diferentes continentes, de diferentes lugares, practicaban todas estas cosas. Y ahora Pablo, ¿verdad?, les dice aquí a los gentiles, como también Dios nos dice en esta noche, hermanos, hay que para poder entrar y reconocer y conocer la justificación, necesitamos nosotros, hermanos,
entender que hemos pecado. Tenemos que reconocer que hay pecado en nuestra vida, que somos pecadores, ¿sí? Y por eso la justificación lo necesitamos. Así que aquí en esta carta el apóstol Pablo, hermanos, amén, hace mención de todos estos pecados sin que el hombre pueda salvarse realmente, hermano, porque el hombre puede tener una lista de cosas que no debe hacer y con todo lo hace. Así que los judíos, ¿verdad? O el pueblo de Israel les dieron, hermano, los 10 mandamientos, y eso es lo que hacían, ¿verdad? Exactamente, les dieron 10 mandamientos, pero los judíos, hermanos, violaban la ley a cada rato, violaban todo lo que les pedía el Señor, no lo hacían, hacían lo contrario. Por eso en una ocasión les dijo, ¿verdad?, a los israelitas, amén, que habían ensuciado sus manos. Les decía, ¿verdad?, vayan, ¿verdad?, y hagan misericordia y cambien, ¿verdad?, su actitud, dejen de hacer lo malo, luego vengan, dice, y estemos a cuenta para lavar sus pecados, porque se han desviado tanto. Tal modo, hermanos, que si hay una de las cosas que la palabra busca hacer en cuanto a la ley, cuando usted oye la ley o los mandamientos, hermanos, son dados para que uno sepa en qué le hemos fallado a Dios. Pero el hecho de que nosotros sepamos en qué le hemos fallado a Dios, hay un problema, que no tenemos las fuerzas, no tenemos el poder para poder, hermanos, reparar eso, componer eso. No se puede. Ese es un problema entonces, y por eso necesitamos ser justificados. Si estamos haciendo algo que está mal, pero no podemos dejar de hacer, una sola cosa nos puede salvar: que alguien nos justifique, que alguien nos salve. Y para eso vino Jesús entonces, amén. Entonces es importante saber esto. Y cuando el apóstol Pablo le hace mención aquí a los gentiles, a los de Corinto, les menciona estos pecados, hermanos. Estos son los pecados cotidianos de los paganos. Esto se practicaba así como una vida normal, una vida natural de todos estos pecados. Entonces le dice aquí a los gentiles, les recuerda que estos pecados los iba a llevar al infierno, lejos de Dios, y les va dictando estos pecados. Es una lista esto que vamos leyendo aquí, que ya hemos leído, ¿verdad? Dice allá: ¿no sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? La palabra injustos tiene que ver exactamente con eso. Porque somos injustos, necesitamos ser justificados. Esa palabra tiene que ver con la misma. Entonces el apóstol Pablo, hermano, le dice a los gentiles, que quiere decirnos también a nosotros, que nosotros reconozcamos, hermano. No podremos valorar la justificación si no vemos en qué gravedad estamos como hombres, mi amado hermano. Y por eso hay mucha gente que cuando le predicamos la palabra es difícil que lo comprenda en un momento. Hay mucho que decir, hay mucho que explicar. Pero esto lo dice, hermanos, aquí el apóstol Pablo en esta carta. Y dice: ¿no sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Alguien acaso puede ser justo en esta vida? No podemos. ¿Y qué necesitamos? Que Dios nos justifique. Eso significa que estos pecados lo comete la gente y lo vuelve a cometer, y aún lo cometieron, hermanos, los judíos. Por eso el Señor dijo, ¿verdad?, que Él encerró a todos, ¿verdad?, en una misma condenación. Ni los judíos eran preferidos, ni los judíos eran buenos, sino que todos los hombres habían pecado. Y dice esta palabra entonces: no erréis, ¿verdad? No fallen en esto, en pensar, dice. No cometan el error de pensar de que alguien pueda entrar en el cielo sin ser justificado por Cristo. Más bien,
ningún hombre que practica estos pecados podrá entrar en el reino de Dios. Y empieza a decir, dice acá, ni los fornicarios, ¿verdad? Ya dijo los injustos. Y dice acá, ni los fornicarios. ¿Qué es la fornicación? Son pecados inmorales, pecados sexuales que cometen los jóvenes, pero también se cometen en los adultos. La fornicación abarca todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual en cualquier nivel. Pero dice acá, ni los fornicarios, ni los idólatras, cualquier tipo de idolatría, sea idolatría de seguir, ¿verdad?, a tener un ídolo con el rostro, ¿verdad?, de Cristo, o tener a la Santa Muerte, es idolatría. Cualquiera de eso, ¿verdad? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ¿verdad? Estos son, y ni los afeminados, homosexuales, ni los que se echan con varones. Y sigue diciendo la lista, ¿verdad? Y ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que siempre están con palabras en su boca de maldición, insulto, palabras deshonestas, palabras que ofenden, ni los maldicientes, dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice este texto, ¿verdad? Y esto dice, erais algunos. Está diciendo Pablo a la iglesia, a los corintios, y esto era la vida de algunos de ustedes. En algunos de estos pecados andaban ustedes. Eso eran ustedes, dice acá. ¿Cómo es que ustedes pudieron santificarse? ¿Cómo es que ustedes son santos ahora? ¿Cómo es que ustedes escaparon de esto? Dice acá, ya habéis sido, ¿qué dice acá? Santificados, dice acá. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, dice aquí la palabra. Dios, hermano, amén, Él es el que hace esta obra. Y por eso la palabra justificación tiene que ver con ser lavado. Cuando Él nos lava, podemos ser justificados, porque tú no puedes quitar tu pecado. Pero cuando Él te lava por medio de su sangre, entonces somos justificados. Cuando el enemigo, cuando Satanás quiere acusarnos de que hemos hecho esto, que hemos hecho lo otro en el pasado, podemos nosotros saber y decirle, ¿verdad?, al diablo de que el Señor nos ha lavado con su preciosa sangre. Alabado sea el Señor. Y que somos libres de toda condenación, amado hermano. No importa que tan mal nos hayamos portado. Amén. Y el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los corintios, ¿verdad? Esto eran ustedes. ¿Cómo es que podemos escapar de esto? ¿Cómo podemos nosotros cambiar esta situación? Lamentablemente, hermanos, amén, estos pecados cometidos, dice el apóstol Pablo, no heredarán el reino de Dios. Y vemos al mundo, hermanos, vivir en ese pecado, ¿verdad? Mucha gente vive en esos pecados. Y hay mucha gente que está dedicado a ciertos pecados y otros a otros, ¿verdad? Hay gente que parecen muy buenas personas en todo. Lo único que tienen son borrachos, ¿saben? Son buenas personas, ayudan a las personas, tratan bien tal vez a las personas, etc. Podría verlo uno por cualquier lado y pensar de que son buena gente. Lo único que tiene es un pequeño vicio. Le gusta el trago, le gusta tomar. Pero lamentablemente esta misma palabra dice, los borrachos no entrarán en el reino de Dios, ni los ávaros, aquellos, ¿verdad?, que aman el dinero y que difícilmente ayudan a alguien, ¿verdad?, porque no quieren soltar ni un peso. Cosas así, detalles, ladrones, estafadores, etcétera. Todos estos pecados, amados hermanos, esta es la condición de nuestra vida. Esta es nuestra posición.
Y antes que nosotros podamos pensar en salvarnos, el hombre tiene que pensar en su condición. Y Dios quiere que nosotros conozcamos nuestra condición. Por eso la Biblia menciona estos pecados a cada rato. Si usted lee las cartas de Pablo, encontrará casi en todas las páginas: apartados de fornicación, no vivan en fornicación, no en adulterio, no en fornicación. 1000 veces lo dice. Porque es un pecado, hermanos, que se comete a diario. Y lamentablemente no podemos decir que solamente los que no conocen a Dios cometen ese pecado. Aún la iglesia resbala en esos pecados. De alguna manera cae en ese pecado. Por eso se critica a la iglesia hoy en día, porque hay gente que ha caído muy terriblemente en el adulterio, hermanos, en la fornicación, y lo señalan. Y estos pecados, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con la gente? Viendo esta condición, hermano, lo único que podía pensar uno: esta gente no se puede. La gente hay que quemarlos. Es como cuando están enfermos, ¿verdad?, de algo y es incurable. Dios, cuando Él siempre menciona el pecado, lo muestra, hermanos, como algo para que tú te des cuenta de tu condición, para que nos demos cuenta de nuestra condición humana, y que es imposible de que alguien se salve porque diga: yo no voy a pecar o yo no he pecado. Imposible. Todos han pecado, todos han cometido cosas malas. Y el apóstol Pablo les dice: ninguno de los que practican estas cosas heredarán el reino de Dios. Entonces ahí es cuando la justificación viene a tener grande valor. Como decimos al principio, ¿verdad? Alguien que faltó a algún lugar o a algo, ¿verdad?, tiene que justificarlo para que le tomen en cuenta y no se lo tomen como un error. Pero ahí está el error. En todo caso, hay que pagar o hay que hacer algo. El Señor pagó, hermanos, por nosotros. Cuando dice la palabra que Él nos justifica, no quiere decir que simplemente te dice: yo te perdono. Dios, que es justo, no podía decirle al hombre: bueno, el hombre ya pecó y simplemente yo le digo: no has pecado, te perdono. No. Fíjense que lo que el Señor hace es enviar a su Hijo a pagar por los pecados. Eso quiere decir que ningún pecado se perdona gratis. ¿Entienden eso, hermanos? Todo, por eso el pecado contrae consecuencias. Por eso el pecado, hermanos, mata, daña, porque ese pecado tenía que ir a caer sobre alguien, y fue Cristo el que llevó esos pecados. Todas nuestras maldades, todas nuestras desobediencias, todo lo malo que hay en nosotros recayó sobre la persona de Cristo. De tal modo que aquellos que practican o que hacen estos pecados no tienen parte en el cielo. ¿Qué quiere decirnos este texto? Que nos demos cuenta, hermano, que como pecadores imposible vamos a ir al cielo. Imposible. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Pero dice aquí el apóstol Pablo: y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados. Ahí está la obra de Dios. Ahí es cuando el hombre tiene que valorar y darse cuenta de que solamente Dios puede quitar nuestros pecados. Solamente Dios puede salvarnos. Y por eso de allí la palabra salvación, hermano. Porque Dios nos salvó de algo, hermanos, que no podíamos salvarnos. Y dice acá: y habéis sido santificados. La palabra santificados significa, hermanos, una acción que Dios hace sobre alguien. La salvación se toma como una vestimenta que te ponen. Cuando el Señor viene y te santifica, te viste, en ese sentido, ¿verdad?, de ropa blanca. Es una imagen, es una forma de ilustración lo que la palabra hace, ¿verdad? Cuando Él viene, te viste. En ese momento Él te declara santo.
Él te declara limpio. Sin embargo, hermanos, tenemos que darnos cuenta que después que nosotros pasamos de un estado malo a un estado bueno, tenemos que ser santificados, ¿sí? Tenemos que seguir santificándonos. Y eso tiene que ver con la obediencia. Algo que se tiene que repetir constantemente. Algo que tenemos que hacer, hermano, que tenemos que estar obedeciendo al Señor en su palabra. Pero cuando Él viene a nosotros, Pablo le dice a los corintios: mas ahora habéis sido santificados y habéis sido justificados. Y cuando leemos la carta a los corintios, hermanos, encontramos también el mismo Pablo menciona cómo dentro de los mismos corintios había uno que era adúltero, ¿verdad? Había uno que había fornicado. Y muchos de ellos se habían descarriado de muchos pecados. A pesar de todo, Pablo no los llama pecadores. ¿Por qué? Porque Dios ya los había pasado a otro estado, en el estado de la santidad que solamente Cristo puede dar. O sea, es decir, nosotros, por más que nos esforcemos a ser santos, a no hacer lo malo, nunca vamos a lograr ser santos. Por eso somos santos, porque Cristo nos hizo santos. Es entonces por eso que tú y yo tenemos que obedecer a eso. Si Él nos hizo santos, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos de la fornicación, apartarnos del adulterio, apartarnos del fraude, apartarnos de la mentira, apartarnos. Y nos cuesta apartarnos, ¿verdad? Lo vamos a tratar de hacer constantemente. Cada día tratas de no mentir y a veces te sale, mientes en algo, pero estás luchando. Cuando tú te das cuenta de que has mentido, sabes que tienes un problema con Dios y le pides perdón a Dios. Sabes que tienes que ir a Dios y buscar su perdón. De esta magnitud es la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Nos ha declarado santos y cada día nos cuida, nos guarda. Por eso dice la palabra: guárdalos del mal. No los quites de este mundo, dijo Jesús en su oración. No los quites de este mundo, un mundo que está infectado de maldad y por todos lados uno mira lo malo, el pecado, la incitación, la tentación. Pero dice el Señor Jesús a su Padre: no los quites del mundo, mas líbralos del mal. Es importante, hermano, amén, que amemos a Dios sinceramente y que sepamos que los estándares de Dios son altos, son santos. De tal modo que nosotros cada día tenemos que avanzar, buscar, hermanos, dejar lo malo. Y que hoy hicimos algo malo, no nos hemos condenado. El que ha creído en el Señor, el que ha sido revestido por Cristo, el que ha sido santificado, como dice esta palabra, el que ha sido justificado, si hoy cometió un pecado, no es un pecado que condena. Porque Dios no nos puede condenar a cada rato y salvar a cada rato. Una vez nada más. Él promete que su salvación, cuando venga a nosotros, cuando Él nos sella con su Espíritu Santo, hermano, nos sella con su Espíritu Santo hasta la redención, cuando Cristo venga. Entonces hay que entender eso. Estamos pasando de un estado a otro, ¿verdad? Pasamos de ser los vil pecadores ahora a ser santos. Y eso lo está diciendo acá Pablo a los corintios, ¿verdad? Esto eran antes, ya no son ahora ustedes así. Sí, ya no es, quiere decir Pablo, ¿verdad? Ya no están en ese estado. Ya Dios no los mira como adúlteros. Ya no los mira como fornicarios, aunque en algún momento el que estaba en Corintio, ¿verdad? En la iglesia de Corintio había fornicado, había adulterado. Luego se arrepintió y cuenta en la carta, en la segunda carta a los Corintios, que la iglesia, ¿verdad?, lo perdonó y continuó en la iglesia. El apóstol Pablo les llama a ellos santos. Y eso es una cosa como que difícil de comprender, hermano, a la mente humana.
Pero Pablo aquí lo dice claramente y menciona estos pecados, haciéndoles saber que esos pecados, vivir en ese mundo de pecado, hermano, no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Lo que vimos el domingo, de Apocalipsis, exactamente, hermano. O si no estamos en Cristo, si Cristo no nos defiende, si Cristo no nos da su santidad, si Cristo no nos da su justificación, estaremos expuestos al gran trono blanco y tendremos que ir allá inevitablemente. No importa dónde se esconda el hombre, no importa si muere, llegará a Dios para ser juzgado. Y aquí dice Pablo, ¿verdad? Mas ahora han sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Este es el detalle grande que nosotros tenemos que comprender en la vida cristiana, hermanos. Por eso amamos a Jesús, por eso creemos en Cristo, por eso Jesús está puesto su nombre, hermano, amén, que es sobre todo nombre. No hay salvación debajo del cielo, amén, dado a los hombres en que pueda haber salvación, solamente en Cristo Jesús. Tenemos que reconocer que su sacrificio nos salvó, y eso, hermano, es la justificación. Y aquí dice, ¿verdad? En el nombre del Señor, dice, y por el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que viene a nuestra vida, que nos ayuda, hermano, a dejar el pecado. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a dejar la mentira. Porque aunque uno se ha convertido a Cristo, en los primeros días de haberse convertido, todavía, hermano, amén, uno sin darse cuenta miente, ¿sí? Con toda seguridad, porque eso de la mentira es muy pegajoso. Uno está acostumbrado a hablar a la ligera, y mentimos en muchas cosas, y estamos acostumbrados, y el mundo está acostumbrado a vivir así. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, cada vez que mentimos, el Espíritu Santo te lo recuerda y te dice: hey, eso que tú dijiste no es verdad. Ah, sí, es cierto, no es así. Y vamos y buscamos el perdón de Dios. Y ahí, hermanos, hay una obra que se va realizando poco a poco. La palabra de Dios no dice que el hombre cambie, hermanos, en un momento. No, nadie cambia así. La palabra contempla, Dios contempla que el cristiano tiene que nacer, crecer como un niño crece, y cada día madurar, y cada día ser más serio, ser más responsable, ¿verdad? Eso es lo que ocurre cuando nace un niño. Cuando nace un niño, hermanos, sabemos cómo es, ¿verdad? Esos niños llegan a ser grandes, llegan a ser responsables. Y eso es lo que espera Dios, hermanos, de alguien que nace en Cristo. Alguien que ha sido santificado, justificado, que parece un niño cometiendo muchos errores. Así son los niños, pero no son culpables. Esas son las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas de salvación que nos trajo el Señor. Que teniendo aquí a un mundo, a unas personas, hermano, que no pueden dejar el pecado, que les gusta el pecado, que andan en el pecado, Dios ha traído, hermanos, provisión para que el hombre pueda ser ayudado para salir de su mala condición. Entonces Dios quiere que conozcamos nuestra condición, pero quiere que sepamos cómo salir de esa condición. Y la única manera que podemos salir es entregándonos a Cristo, y que su Espíritu Santo nos ayude a poder avanzar, hermano. Por eso es importante buscar a Cristo. Por eso es importante meterse con la palabra, en la oración, hermano, en todo esto. Si no hacemos estas cosas, hermano, lo más seguro es que vamos a volver atrás, abandonar eso, o más bien no va a ser nada importante para nosotros. Pero esto dice la palabra del Señor, para que nosotros podamos ponernos alertas, ¿verdad? De estar a cuentas con el Señor cada día. Entonces, aquel que ha creído en Cristo, que siente que se ha comprometido con Dios, sabe que no debe mentir, sabe que no debe fornicar, sabe que no debe adulterar. Si en algún momento algo lo arrastra hacia allá, pronto se va a dar cuenta y dirá: no, esto ya no, ahora ya no. Y uno tiene, hermano, amén, que salir, aún sin llegar a resbalar y caer en un momento. Aún pastores han caído. No quiero decir o justificar a los pastores, no quiero decir que los pastores que han caído se han salvado.
Hay muchos pastores, como ya lo he dicho hasta aquí, ¿verdad?, que ni siquiera se han convertido. Es decir, hay gente que vuelve al mundo, que va y hace lo malo otra vez y se olvida de Dios. No significa que cayeron, significa que nunca realmente encontraron a Cristo. Por eso es importante que sepamos si realmente Cristo ha llegado a nuestra vida, si algo está pasando en nuestro interior para abandonar el pecado, o solamente estamos en la iglesia como queriendo a ver qué pasa. Aunque puede pasar cosas buenas, pero mientras no nos comprometamos con Dios seriamente, hermanos, hay mucho peligro. ¿Por qué? Porque el hombre no puede no puede mejorar nadie solo. Necesita la ayuda de Dios, necesita la ayuda de Cristo, necesita la ayuda del Espíritu Santo para que pueda ser santo y cada día practicar más la santidad. Entonces, hermanos, número 1 dice acá: es necesario que conozcamos nuestro estado legal y judicial ante Dios por haber violado la ley divina, ¿sí? Para valorar la justificación es importante saber que tenemos un problema legal y judicial, ¿sí? Hay un problema, hermanos, legal, donde tú puedes decir: yo no he hecho nada, soy buena persona, no hago mal a nadie, ayudo a muchos. El problema legal que tenemos es que traemos el pecado, hermanos, desde que nacimos. Sí, somos contados dentro, hermanos, amén, de los pecadores. Y eso es un estado, es estar de una manera, hermanos, amén, tener un problema legal con Dios. Porque recordemos que no solamente no amamos a Dios, sino violamos sus mandamientos, violamos la ley. Y eso es muy claro cuando nosotros conocemos un poquito de ley, de las leyes humanas de hoy. Ninguno que ande violando las leyes, hermanos, del gobierno va a andar libre. Cualquiera que viola alguna ley que está puesto, que no se debe de hacer, terminará en la cárcel. Hay un problema legal allí, ¿sí? Aparte de que si Dios es amor o si Dios nos ama, hay un problema porque Él estableció una ley y nosotros violamos esa ley. Así que tenemos doble problema. El primer problema es que tenemos un problema legal con Dios que arreglar. Es por eso que tenemos que ir a Cristo y arreglar ese problema. Y por eso Colosenses lo menciona de esta manera, ¿verdad? Creo que vimos Colosenses la semana pasada. Y dice allá en el verso 14, dice allá anulando, dice, el acta de los decretos que habían contra nosotros. Dios estableció algo. Dios estableció, hermanos, amén, su ley, y nosotros la violamos. Tenemos un problema con la ley, tenemos un problema legal, tenemos un problema judicial, que ese es lo que arreglamos cuando viene Cristo, nuestro abogado. Si nosotros nos abrazamos de Cristo creyendo que Él pagó por nuestras culpas, entonces dice, ¿verdad?, aquí anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran acusatorias, contrarias, quitándola, dice, de en medio y clavándola en la cruz. Se pagó esa culpa, esa multa se pagó. Cristo fue a pagar, hermanos, amén, todo lo que debíamos. Había un problema legal. Entonces acá, aparte de ese problema legal que tenemos un problema, hermanos, amén, en nuestra condición humana. Es decir, no solamente somos acusados, sino estamos infestados. Es como decir, no solamente estás en la cárcel, sino estás en la cárcel y tienes SIDA. Estás en la cárcel y tienes cáncer. ¿Entienden eso? Doblemente estás muerto. Es decir, estás encerrado, culpado de que mataste a alguien, pero en la misma cárcel te estás muriendo de cáncer, te estás muriendo de SIDA. Y esa es nuestra condición. Y a menos que no
sepamos eso, hermano, de esto, y solamente digamos: sí, Dios es amor, Señor, tú salvas, Señor, tú amas al hombre, tú lo salvas, tú no quieres que nadie se pierda. Y no sabemos realmente, hermano, amén, tenemos una culpa, que tenemos un problema legal. Y eso lo dicen, ¿verdad?, los jueces. Cuando usted tiene un problema legal, aunque su tío sea el juez, si es que es un juez bueno, que Dios es un juez bueno, Él te dice: hijo, tú eres mi sobrino, pero aquí es la ley. O sea, yo te voy a encerrar, pero yo no te odio, yo no tengo nada contra ti. Violaste una ley, y el que te está metiendo a la cárcel no soy yo, es la ley que violaste. Entonces, cuando nosotros venimos a entender esto, hermanos, nos damos cuenta que el hombre tiene dos problemas terribles que debe reconocer y entender. Y cuando nosotros no entendemos eso, hermanos, en el camino de Dios o en el evangelio, nos parece que el evangelio o la salvación es un regalo simplemente, que si tú quieres lo tomas, y cuando quieres lo tomas, y cuando quieres lo tiras. Total, no tiene mucho valor. ¿Por qué no valoramos? ¿Por qué mucha gente no valora la vida cristiana, la fe en Cristo? Porque no entiende de qué lo libraron. Aquel que se libra de un cáncer hasta quiere besar al doctor. Aquel que lo libró un doctor de un cáncer, hermano, hasta quiere darle gracias. Yo he visto gente que se ha sanado por un doctor, por alguien, hermano, que cada día le lleva sus frutas, le lleva su esto, le lleva lo otro. O sea, como que le da dando gracias, está agradecido de que esa persona pudo hallar su mal, pudo quitarle su daño. Y así lo hace el ser humano, hermanos, en cuestiones humanas nada más. Pero cuánto más cuando Dios, Él, hermano, nos libró. Dice la palabra que Él vino para abrir la cárcel a los cautivos. Él vino a sanar nuestras enfermedades. Y cuando entendemos estas cosas, hermano, es cuando tú dices: ¿qué es lo que vive uno que está encarcelado? ¿Qué es lo que vive uno que tiene cáncer, que tiene una enfermedad mortal? Hermano, es algo duro, difícil. Si entendiéramos que de eso nos libró el Señor, de rodillas estaríamos todos los días agradecidos al Señor, amando su nombre, hermano, amén, dando todo por Dios. Y no diríamos como muchas veces decimos: ay, es mucho lo que están pidiendo, ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué vamos a hacer aquello? No puedo, estoy cansado, hay frío, hay lluvia, etcétera. ¿Saben? Porque no estamos valorando lo que Dios hizo. Ese es el problema que tiene el creyente. Entonces dice acá, número 1, es necesario que conozcamos nuestro estado legal y judicial. La palabra de Dios te condena. La palabra misma de Dios, dijo el Señor Jesús: esta palabra que yo hablo, esa les condenará en el día del juicio. No yo, sino la palabra, porque mi palabra es una ley que debe ser cumplida. Y cuando tú violas una ley, no es el policía que te mete en la cárcel, no es el juez que te mete en la cárcel, es la ley que dice: tú mereces pagar allí por tanto que has violado una ley. Y ese problema lo tenemos. No sé si me están entendiendo. ¿Cuántos están entendiendo? Porque Dios tiene leyes y las estableció, y dijo que el hombre viva de esta y de esta manera, porque de esta manera el hombre viviría bien. Si el hombre no robara, si el hombre no tomara, si el hombre no adorara a dioses, si el hombre, hermano, amara a su hermano, el mundo sería un paraíso. ¿Sí? Las familias serían gozosos, hermanos, felices. Pero cuánta maldad hay. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que obedezcas la ley para que le complazcas a Él. No, que obedezcas la ley para que le vaya bien a todos. Entonces la ley está puesto allí. El gobierno pone leyes y dice, ¿verdad? Si tú robas al vecino, te vas a ir a la cárcel. ¿Para qué? Para que haya paz entre vecinos. No robes tú ni a él ni él a ti. Respeta lo que tiene y que él respete lo tuyo y vivan felices. Y eso quiere Dios. Pero si el hombre viola estas leyes, hermano, entonces tiene un problema con la ley de Dios. Entonces lo primero que aparece como condenación, por lo cual necesitamos que alguien nos justifique, que nos saque, que nos ayude,
es porque tenemos un problema con Dios legal, judicial. Y eso es lo que viene a resolver el Señor Jesús. Después que ya el Señor ha resuelto, pagó con su sangre en la cruz por ti y por mí, ahora nos mira como sus hijos. De repente fallas, te perdona. Le pides perdón, te perdona, te levanta. No es lo mismo estar con un problema judicial afuera de Cristo que estar adentro de la casa. Ahora somos hijos. Pero también a los hijos dice la palabra que a los que toma como hijos los disciplina. También vienen cosas difíciles para los creyentes. También pasamos por algunas situaciones difíciles, duras, y dice, ¿cómo es que somos creyentes y nos está pasando esto? Sí, porque somos hijos de Dios. Y Dios no permite que vaya más tu pecado, porque no permite que vuelvas a la condenación. Porque si llegaras a volver a la condenación es para siempre. Si Él ya te salvó, es mejor, ¿verdad? Como decimos, que le des 2 nalgadas a los niños y no que más tarde sean ladrones. Si te robó un peso, tienes que castigarlo. No más tarde robe, ¿verdad? 200,000 pesos y lo metan a la cárcel y llore allí. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Él nos disciplina porque ya estamos ahora dentro de su casa. Pero cuando estábamos fuera, la ley estaba sobre nosotros. Íbamos a morir encarcelados, íbamos a morir con una enfermedad del alma, que es el pecado, y de eso nos ha librado el Señor. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Hebreos 10, 28, 31 dice: el que viola la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? Los 10 mandamientos que se dio en el monte Sinaí. Y hace una comparación el escritor acá y dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos. ¿Se da cuenta que esto suena así como un juzgado? Leyes, juicios, testigos, es todo lo que se hace, ¿verdad? Y dice acá: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera, dice, irremisiblemente, que significa imperdonable. O sea que no hay perdón. Cuando las personas hacían lo malo en el Antiguo Testamento bajo la ley, hermano, los apedreaban y pedían perdón. No, perdóname, no lo quise hacer. Decía Acán, ¿verdad? A Josué: no, que esto, sáquenlos allá afuera del pueblo y apedréenlos todos. Y terminaban unos cerros de piedra sobre ellos. Así morían, así vivos los apedreaban. Y eso es lo que dice. La ley era así. La ley era dura. Y muchos lo piensan y dicen: sí, antes la ley, ¿verdad? En el tiempo de la ley era duro, ahora está suave. No, 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 ahora es peor si no obedecemos a Dios. Y dice este texto: el que viola la ley de Moisés, porque a Moisés se le fue dado, no significa que sea de él, es de Dios. Dice: por el testimonio de 2 o 3 testigos, que muera irremisiblemente, no tendrá perdón. Eso es lo que hace la ley. Por eso entre la ley y la gracia son 2 cosas muy diferentes. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Hoy a nadie se le tiene que matar apedreado. El Señor espera que te arrepientas. Si no te arrepientes, vas a encontrar el gran trono blanco al final de tu camino, para que tú seas condenado en el infierno eternamente. Ya no unas piedras, sino un lago de fuego que va a consumir a los hombres. Entonces aquí está el detalle. Aquí hay un problema. Si los hombres en la ley de Moisés morían, ¿sí?, irremisiblemente, es decir, no se podían rescatar, tenían que morir. Entonces, hermanos, quiere decir que el pecado del hombre es tan terrible que no merece perdón. No lo merece. No vino Cristo porque lo merecemos. Vino Cristo por su misericordia. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vino Cristo porque nos amó primero. Aleluya. Gloria a Dios. Pero lo que aquí el escritor de Hebreos deja ver, hermano, qué fuerte es la ley, qué terrible es caer bajo la ley.
no hay perdón, no hay consideración. Aunque vean al muchacho llorando, por favor, ya no, me arrepiento. No, lo tienen que matar. Así decía, ¿verdad? En Deuteronomio está, dice, cuando el muchacho se comporta con sus padres, no son desleales, los insulta, los ofiende, es un borracho, es un comilón, no trabaja, no quiere hacer nada, y sus padres lo acusaran, cuando vayan delante, ¿verdad?, de los jueces, dice, los jueces lo sacarán y lo apedrearán, lo matarán, para que se acabe, si es ese tipo de ejemplo, ese mal ejemplo, para que ya los demás teman y no hagan lo mismo. Qué terrible. Hoy cuánta gente hace más que eso y es tolerable. Pero vea lo que dice acá. Entonces, el que viola la ley de Moisés, dice acá, por el testimonio de 2 o 3 testigos que dicen, yo lo sé, yo lo vi, él lo hizo, muera, dice, irremisiblemente. Y sigue diciendo el mismo texto, dice acá, cuánto mayor, y eso hay que considerar eso. Es ahí cuando nos señala Dios, es ahí cuando nosotros como gentiles tenemos que entender esto. Porque ahí los judíos eran los que estaban bajo la ley de Moisés y nosotros. Y dice aquí, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Por eso el problema que tenemos hoy no se trata de cuántos pecados haces, sino has reconocido a Cristo, has entregado tu vida a Cristo, o lo estás pisoteando juntamente con todos, con todo el mundo que no quiere nada con Dios. Ese es tu problema judicial. Ese es tu problema grande. Porque se ha despreciado al Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios vino para nosotros, vino para morir para ti, para tus hijos. Pero si no lo hemos aceptado y no queremos nada con Él, entonces ¿qué estamos haciendo? Hemos pisoteado la sangre, hemos despreciado. No hay mayor, hermanos, dolor, no hay mayor mal que a una persona se le desprecie. Nosotros lo sabemos como humanos, ¿verdad? No hay mayor insulto que te haga que alguien que te desprecie, que muestre desprecio y te humille delante de las personas. Y muchas veces Dios está hablando, ¿verdad? Dios está hablando por una palabra y la gente no quiere nada, no, otro día, no tengo tiempo. Y así es la gente. Y por eso dice acá, cuánto mayor castigo, dice, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta, dice acá, al Espíritu de gracia. Que el Espíritu Santo, hermano, vino para redarguirnos. El Espíritu Santo vino para llamarte. El Espíritu Santo, no sé las veces que tú has sentido, hermano, un quebrantamiento, las veces que tú has sentido un arrepentimiento, amado hermano, debías de buscar a Dios. Hay personas que sienten eso, pero hermano, hacerle afrenta al Espíritu Santo es que Él esté haciendo su obra en ti y tú simplemente, como algunos piensan, ¿verdad? Solamente fue un momento, creo que nada más fue una emoción, nada más como que me tocaron un poquito mis sentimientos, pero no, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero nada con Dios. ¿Qué estamos haciendo? Resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te toca, te llama, te habla? ¿Sabe? El Espíritu Santo está puesto para conquistarte, está puesto para animarte, está puesto para ayudarte a ir a Cristo. ¿Cuánto más, dice acá, el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos, dice, al que dijo, mía es la venganza. Ofender al Hijo de Dios, el Padre no lo soporta. Y nosotros como buenos padres lo sabemos. Pueden decirle cosas a quien sea, como sea, lo que sea, pero que no le digan cosas a tu hijo. Si alguien se atreve a decirle, a pararse, a ofender a tu hijo, tú no vas a poder tolerar eso, tú no vas a poder soportar eso.
Nadie se ríe viendo que a su hijo le están diciendo, lo están humillando, lo están despreciando, le están haciendo. Y dice acá, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza. Dice: yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, dice el Señor, juzgará a su pueblo. Horrenda cosa, dice, es caer en manos del Dios vivo. Amado hermano, es importante que valoremos la salvación que tenemos. Es importante que sepamos que lo que hemos recibido, con todas estas palabras que el Señor ha dejado aquí escrito, podemos ir entendiendo que esto es de grande valor. ¿De dónde nos ha librado el Señor? ¿Por qué envió a su Hijo? Hemos afrentado al Espíritu. Hemos, hermano, violado la ley. No la ley de este mundo, no la ley de un gobierno humano. Hemos violado la ley divina, la ley de Dios. Y eso es lo que tiene que resonar en nuestro corazón y nuestros oídos mientras no nos arrepintamos. Pero si nos arrepentimos, dijo el Señor: nunca más me acordaré de tu pecado. Nunca más, dijo el Señor. De tal modo que si nos hemos arrepentido, no tenemos que recordar lo malo ni tener temor a Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, para aquellos que han despreciado al Señor. Pero si lo hemos aceptado, si lo hemos mirado, si lo estamos entendiendo hoy, amado hermano, es el tiempo de que nos acerquemos al Señor y entendamos que realmente Él ha hecho una obra maravillosa para nuestras vidas. Él ha hecho todas estas cosas. Entonces no se puede comprender la salvación así, hermano, amén, simplemente. Es importante que sepamos por qué el Señor nos salvó. Es importante que sepamos qué tanto mal hemos hecho. Y la palabra de Dios presenta todos estos argumentos para que todos los hombres sepan, hermanos, amén, en dónde hemos caído, qué es lo que hemos cometido contra Dios. Y no solamente pensar, ¿verdad? Como hoy hay mucho evangelio que hoy se predica solamente invitando a la gente: vente a Dios, Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere salvarte, quiere ayudarte, quiere prosperarte, vente acá, busca a Dios. Pero nunca se le dice a la gente lo que ha hecho, nunca se le dice lo que ha cometido, en qué le fallamos a Dios. Es importante que el evangelio que predicamos nos aclare en qué, por qué Dios nos salvó, de qué nos salvó el Señor. De estas cosas nos ha salvado el Señor. Por eso es importante que tú levantes tu mano al cielo. Es importante que tú levantes tu voz a Dios y le adores y le alabes y le des gracias de corazón. Ponte de pie en esta noche y adora al Señor. Amén. Adora al Señor. Yo creo que mientras más entendemos esto, mucho más debemos humillarnos. Amén. Cuanto más comprendemos esto es lo que quiere Dios que entendamos. Tal vez no lo habíamos entendido porque nadie nos lo explica. Muy pocas veces yo he escuchado algo así, que se nos explique, que se nos diga realmente hasta dónde hemos pecado, por qué merece el hombre la muerte y el infierno. No heredarán el reino de Dios, dice la palabra. Así que es importante que nos acerquemos a Dios, hermanos. Importante que le temamos al Señor, que conozcamos realmente aquel que ha dado su vida y ha pagado en la cruz por cada uno de nosotros, y aprendamos a amarlo cada día más, entregar nuestro corazón al Señor, todo nuestro corazón.